a los efectos económicos que ha causado la incidencia de la pandemia por COVID-19, pues hoy en su programa Sea una cultura de defensa, como forma de llevar aliento y consejos para el manejo de las finanzas personales, pues nos place reencontrarnos con Yajaira Roble, quien es licenciada en Administración de Empresas con más de 15 años de experiencia como gerente de negocios premium y pyme. Cuenta con amplios conocimientos de asesoría financiera y gestión de negocios. Hola, hola Manuel, buenos días a todos. Yo feliz y contenta de estar aquí como todos los meses. Qué bien. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar con este interesante tema, inteligencia financiera. Le permito que mis compañeros inicien con la primera pregunta. Bueno, hay una pregunta que siempre se hacen las personas, sobre todo cuando llega el momento en que ya se está acercando el final del mes y no tiene nada de dinero, o sea, ya lo ha agotado todo. Entonces, la pregunta que te voy a hacer, Yajaira, en este caso es, ¿cómo organizar las finanzas personales? Sí, así es, don Marcelo. Por lo general la gente, se me han acercado muchas personas con el temor de organizar las finanzas, porque temen a encontrarse con esa realidad de que quizás deban más de lo que ganen. Entonces, lo primero es hacer conciencia en ese sentido de que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y una forma básica de organizar las finanzas es elaborar un presupuesto. El presupuesto es básico para poder poner orden en nuestras finanzas personales, porque en el presupuesto vamos a saber al dedillo cuáles son realmente nuestros gastos, los gastos que enfrentamos mes a mes, y cuáles son nuestros ingresos mensuales, porque a veces decimos, no, yo gano tanto de sueldo, pero ¿qué pasa? Yo no he contemplado las disminuciones que me hacen en mi empresa y quizás yo no reciba ese ingreso, sino que mis ingresos reales netos son otros. Entonces, el presupuesto, quiero aquí detallar un poquito para las personas que no saben qué es un presupuesto. El presupuesto no es más que decirle al dinero a dónde tiene que ir. Es una definición muy sencilla, muy simple, que la dio John Maxwell, que es un experto en liderazgo a nivel mundial, y es la definición más sencilla, decirle al dinero a dónde tiene que ir. Es sentarnos antes de que a final de mes y decir, yo voy a dedicar tanto de mis ingresos a tal distribución de gastos. Entonces, lo primero es enlistar nuestros ingresos, saber cuáles son nuestros ingresos, si recibimos ingresos quizás extras por bonos, por alguna regalía, por alguna venta extra aparte de mis ingresos, yo debo enlistarla y saber realmente cuáles son mis ingresos para poder tener control de ellos. Luego, entonces, debo hacer una lista de mis gastos fijos y de mis gastos variables. Los gastos fijos son aquellos que no deben faltar todos los meses, esos pagos de colegio, de factura eléctrica, de agua, todos los gastos básicos. Y de hecho, al elaborar un presupuesto, nos enfocamos en un presupuesto básico. Ahora mismo, por el tema de la pandemia y por todo lo que estamos pasando, para poder eficientizar nuestras finanzas personales, el presupuesto nos va a dar luz y a saber qué realmente yo debo colocar en mi presupuesto y qué no. Quizás si yo tenía un presupuesto para salir al restaurante o para comprarme ropa, pues debo ciertas suscripciones que quizás no sean tan necesarias. Entonces ahí yo voy a aterrizar mi presupuesto a lo que estamos viviendo hoy en día. Los gastos variables no son más que esos gastos que no tenemos contemplado en el mes, quizás una comida fuera, quizás un regalo para alguien que cumple año y no lo ponderamos, esos tipos de cosas. Entonces, al enlistar nuestros ingresos y enlistar todos nuestros gastos, ese presupuesto debe ser igual a cero. ¿Por qué? Porque yo estoy direccionando mis ingresos, lo estoy distribuyendo dentro de todos los gastos que yo tengo planificado en ese mes,
y ahí yo voy a poder tener cierto control de todo el dinero que yo voy a recibir en ese mes. Esta línea, Yajaira, ya se ha hablado del presupuesto, de la primera herramienta para la gente organizar sus finanzas personales, pero surge de inmediato la pregunta, entonces, ¿de qué forma podemos dar seguimiento a nuestras finanzas? Sí, mira, no vale de nada elaborar un presupuesto y no darle seguimiento. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros recibimos ingresos de manera semanal, mensual, quizás quincenal, pero los gastos son diarios y suelen ser muchos, dependiendo de la cantidad de miembros en la familia. Por ejemplo, quizás si tú eres una persona soltera no tenga tan cantidad de gastos, pero una persona que tenga una familia, que por más pequeña que sea, quizás dos o tres miembros de la familia, pues los gastos suelen ser bastantes diariamente. Entonces, no podemos llevar un control en nuestra mente porque es muy probable que se nos olvide. Entonces, enlistar nuestros gastos diariamente, llevar un registro de gastos, nos va a ayudar a poder llevar el control y semanalmente, todas las semanas, ir verificando todos esos registros de gastos nos va a ayudar a identificar si realmente estamos cumpliendo con el presupuesto que asignamos para las diferentes categorías de gastos. Existen apps hoy en día totalmente gratuitas que pueden descargar en el celular. Hay una específicamente que yo uso porque es muy sencilla, es gratuita, es muy fácil de usar y es te da todo el detalle de todos tus gastos. Por ejemplo, si tú, en la categoría de, tú la personalizas, en la categoría de comida, yo voy gastando tanto. A medida que tú vas registrando, tú vas personalizando esa categoría de gastos. Se llama Monify, se escribe Monify y la pueden descargar totalmente gratuita. También muy importante, Manuel, es entender que los productos bancarios, los productos que nosotros tenemos en los bancos, afectan directamente nuestras finanzas personales. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Revisar periódicamente nuestras deudas al detalle y quizás pedir una tabla de amortización cada cierto tiempo para verificar de que no haya ningún error a desfavor de nosotros, y también los estados de cuenta. Muchas veces existen cargos que no nos corresponden y que nosotros por no revisarlo pues lo dejamos desapercibido, pero cuando a final de año, si tomamos en cuenta esos cargos que no nos corresponden, es un dinero que quizás podamos redireccionar a otra cosa que realmente aplique a nosotros. También en cuanto al presupuesto, se me escapó decirle ahorita que lo pueden elaborar en una mascota, pero que también hay plantillas que pueden utilizar que les va a ayudar a poder elaborar su presupuesto de una manera correcta. Pueden ir a mi Instagram, Jaira Robles Finanzas, y pueden en el link de mi biografía descargar esa plantilla totalmente gratuita y pueden entonces ahí empezar a hacer su presupuesto si no lo han hecho, y si lo hacen, pues esta plantilla les va a dar más luz para poder hacerlo de una manera correcta. Bueno, a lo que señor Marcelo, no sé si tiene una pregunta, Marcelo, para Yajaira. Sí, tenemos una preguntita. Oye, vamos a retomar de nuevo la pregunta que hizo nuestro querido Técnico Rodríguez. Y es sobre cómo crear y mantener un fondo de emergencia en estos tiempos de crisis. Claro que sí. Me voy a tomar un momentito para explicar lo que es un fondo de emergencia, por si alguien en la audiencia no sabe lo que es. Pues un fondo de emergencia no es más que un fondo que reservamos aparte para cubrir ciertas eventualidades, ciertas situaciones que se nos puedan presentar, que simplemente surgen, que se nos dañe el carro, algún tema médico, cualquier inconveniente, que se nos dañe el celular, la computadora, tengamos ese fondo para poder resolver el momento, sin tener la necesidad de incurrir a endeudarnos en tarjetas de crédito, en préstamos y demás.
quiero aclarar aquí que la tarjeta de crédito no es un fondo de emergencia. Hay muchas personas que utilizan la tarjeta de crédito como, no, yo tengo mi tarjeta por si acaso sucede algo. Entonces, ¿qué pasa? Que si te sucede cualquier eventualidad inesperada, ese dinero ese presupuesto que tú tenías proyectado para pagar la tarjeta no estaba contemplado en tu presupuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muy probable tú no puedas cubrir esa eventualidad en la tarjeta de crédito, entonces ahí vienen los cargos por moras y demás. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos evitar es, con el fondo de emergencia, que tú tengas ese respaldo para poder cubrir cualquier eventualidad. Y de hecho, el tema del coronavirus vino a confirmar aún más la importancia que tiene el tener ese fondo de emergencias. Todavía hoy en día hay personas que se están manteniendo por ese fondo de emergencia, que han sido suspendidos en su trabajo, que sus ingresos han sido reducidos, pero que se han mantenido a flote por ese fondo de emergencias. Entonces, el fondo de emergencias, lo ideal es no tener un fondo cualquiera, sino calcular cuáles son nuestros gastos fijos todos los meses. Y en base a esos gastos fijos, entonces, elaborar un plan para poder crear ese fondo por lo menos de 3 a 6 meses para tener esos gastos básicos cubiertos durante ese tiempo. Entonces, ¿cómo podemos hoy en día crear un fondo para emergencia? Dirán, pero Yajaira, pero es imposible porque esta situación que estamos viviendo, quizás tú estás sin trabajo, quizás tus ingresos han sido reducidos, muchísimas personas, vi ahí en el periódico en estos días que de 100 personas, 40 estaban sin empleo, es algo alarmante realmente. Pero sin embargo, en esta época de crisis no podemos sentarnos a llorar, sino que tenemos que tratar de salir adelante. Entonces, quizás tú no te has sentado a revisar tus facturas mensuales. Por ejemplo, en mi caso, yo me senté y revisé mi factura telefónica, el celular. Yo tenía un plan que no necesitaba, porque tenía minutos que no necesitaba y data que no necesitaba. Entonces, ¿qué yo hice? Reduje esa factura. También el gimnasio. Es un tema ya personal. Con esto no quiero motivar a nadie que cancele su suscripción del gimnasio, pero como yo entiendo que por el tema de la pandemia debemos mantener el distanciamiento y que el gimnasio es un sitio donde por el tema del sudor y todo eso, quizás no para mí no es factible ir en estos momentos. Entonces, ¿qué yo hice? Cancelé la suscripción del gym. Entonces, cuando tú revisas todas tus facturas al detalle y empiezas a reducir o a eliminar estas categorías que tú no usas, tú te vas a dar cuenta que vas a ahorrarte un dinero de todas esas facturas. O sea, tú saber realmente cuál es la necesidad ahora mismo básica que tú debes mantener dentro de tus categorías de gastos. Ahí tú puedes ahorrarte cierto dinerito y ese dinerito dedicarlo a crear tu fondo de emergencias. O sea, redireccionar ese dinero a tu fondo de emergencias. También muchos de nosotros, la gran mayoría, tiene artículos en el hogar con más de 6 meses o 7 meses que no usamos. Qué sé yo, una lacto, una impresora, un mueble, ropa quizás. Yo he escuchado testimonios de personas que han acumulado un dinero de hasta 17,000, 20,000 pesos en ropa, que la tenían en su casa, no la usaban, decidieron venderla y también eso te puede ayudar a crear tu fondo de emergencias. Y también crear nuevas fuentes de ingresos. Quizás tú tienes tú eres experto haciendo bizcochito o haciendo envoltura de regalo. Las personas hoy en día hemos dejado de salir, pero en nuestra casa estamos celebrando los cumpleaños, estamos celebrando quizás graduaciones y esos tipos de identificar esas necesidades que tenemos hoy en día para crear esas fuentes de ingreso y que con eso podamos entonces crear nuestro fondo de emergencias. Bueno, Manuel, Yajaira ha contestado las preguntas aún sin hacerla, ¿no? En el aire, qué interesante. Pero mi pregunta sería más directa, Yajaira. ¿Cuáles son los puntos o algunos consejos que podríamos tener
para lo que es el ahorro del hogar. Ya hablamos del fondo de pensión, del fondo, ¿no? El fondo de emergencia. Me gustaría para aprender a ahorrar en el hogar, que sé que nos está escuchando muchas personas, tanto a nivel nacional como también internacional. Me dice acá el señor Luis Méndez, me escucha a través del internet de Estados Unidos. Claro que sí. Muchas veces pensamos que ahorrar simplemente significa ahorrar dinero, pero cuando nosotros ahorramos, por ejemplo, agua en nuestro hogar, cuando ahorramos gas, cuando ahorramos energía eléctrica, pagando todos los bombillos y todo eso, estamos ahorrando dinero. Entonces debemos crear conciencia en ese sentido y educar, de hecho, a nuestros hijos para que puedan hacer conciencia en ese sentido, de que si no están usando un aire acondicionado, lo apaguen, de que si tú te estás cepillando, no dejes el agua abierta, porque mientras más tú consumes, pues más alta va a llegar la factura. Esa es una forma de ahorrar en el hogar. Otra forma de ahorrar en el hogar es elaborar un menú semanal para las comidas, porque cuando tú haces un menú, yo lo pongo como parecido al presupuesto. Cuando tú haces un detalle de lo que tú vas a hacer y lo direccionas hacia el sentido donde tú quieres llegar, eso te va a ayudar a tener claridad y a tener cierto control. Entonces, cuando tú haces un menú para la semana, ya tú sabes en base a qué tú tienes que hacer tu lista de compras y acogerte a esa lista. Antes de, por ejemplo, ir al supermercado, haz una lista. Y antes de hacer esa lista, revisa en tu despensa. Esto va más básicamente para las damas, que pero de eso se trata, ¿no? De ahorrar en el hogar y que todos nos involucremos. Verificar en la despensa qué tú tienes antes de hacer esa lista, y en base a lo que tú tienes, tú puedes ir, ok, pero yo tengo esto y esto, con esto yo puedo hacer tal y tal cosa, nada más me falta esto. Entonces ahí tú vas reduciendo al máximo, al mínimo, lo que tú necesitas para elaborar ese menú en tu hogar. También no ir con hambre al supermercado, porque cuando vamos con hambre al supermercado, aunque parezca un poco jocoso, nuestra percepción de todo cambia. Entonces, cuando vamos con hambre al supermercado, por lo general compramos cosas que no, primero, que no son saludables para nosotros, y segundo, que quizás compremos de más, porque no pensamos en ese momento como que no nos vamos a saciar. Entonces, es muy importante eso. Bueno, nosotros estamos aquí deleitándonos con estas recomendaciones que nos está ofreciendo la licenciada Yajaira Robles, administradora de empresas y asesora en temas financieros, para todo el disfrute de todos, ¿no? La familia, de manera personal, y también a los microempresarios, que vamos a tratar esos temas en breve. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa, quédese con nosotros. Hoy hablamos de inteligencia financiera. Señores, continuamos ahora sí con nuestro programa, el tema central, inteligencia financiera, con Yajaira Robles. Bueno, en estos días, realmente, licenciada Yajaira, hay una situación que le está afectando a muchas personas. Sabes que estamos precisamente en el medio de la pandemia y muchas personas han perdido su empleo o algún negocio que tenía también, pues ya no está funcionando. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues se quedan las deudas. La pregunta que te voy a hacer es, ¿qué podemos hacer frente a las deudas en estos tiempos precisamente de crisis que tenemos con el COVID-19? Sí, claro que sí, es un tema muy lamentable. El tema de la deuda siempre es un gran tema de cómo abordar. Mira, hay muchísimas personas que se alejan de las entidades bancarias cuando tienen deudas y cuando no pueden hacer frente a las mismas. Yo les aconsejo a esas personas que en vez de alejarse de las entidades bancarias, que se acerquen mejor a su banco, a su oficial de cuentas, les explique la situación por la cual estén pasando. Existen productos que son específicamente, productos bancarios que son específicamente para ayudar a esas personas que sus ingresos han sido reducidos, como es, por ejemplo, la reestructuración de deudas. Esto es algo que los bancos no van a promocionar,
Esto es algo que debe salir de cada persona, de acercarse a su oficial y decirle, mira, yo me encuentro en esa situación, mis ingresos han sido reducidos y yo no puedo pagar la cuota que pago actualmente. Entonces, es lo ideal que tú puedas acercarte a tu banco y que ellos puedan quizás ofrecerte una extensión del plazo de ese préstamo y quizás una reducción de la tasa de interés a modo de que tú puedas poder cubrir esa cuota mensual. No te voy a decir que te van a decir, por ejemplo, no, está bien, no pagues hasta tal mes, porque no va a ser así. Pero sí te pueden flexibilizar un poco más esa cuota mensual. De igual manera, si tú tienes préstamos que no son con entidades bancarias, quizás con personas físicas, acércate también a esas personas, explícale la situación. Hoy en día está todo el mundo bajo el mismo modo por el tema de la pandemia, porque por más bien que nos esté yendo a todo el mundo, de alguna manera nuestras finanzas personales han sido reducidas. Entonces, explícale tu situación, no te alejes, porque cuando tú te alejas, entonces tú le estás dando un mensaje a esa persona o a esa entidad bancaria de que tú no eres responsable con tus compromisos mensuales. Quiero invitarte a que vayas a mi Instagram y en el link de mi biografía descargues una guía totalmente gratuita para tú poner en orden tus deudas y que puedas hacer el saldo de una manera más rápida. También podría aplicar en este caso los consejos que te di hace un momentito para hacer el fondo de emergencias. Como por ejemplo vender ciertos artículos, quizás si tú tienes un préstamo con un usurero y le está quitando quizás su paz mental o familiar, tú puedes generar mayores ingresos o vender ciertos artículos, reducir las facturas y demás, para entonces poder hacer frente a ese compromiso. Es muy importante también tener presente que lo más importante hoy en día es la subsistencia y mantener el bienestar familiar. Si tú eres una persona que te encuentras sin trabajo y que los pocos ingresos que tú puedes recibir son exclusivamente para tú mantener tu familia, pues lamentablemente acércate con tus acreedores, explícale tu situación, pero lo primero es el bienestar de tu familia. Y ya luego, entonces, claro, ir haciendo los pasos que debes hacer, de buscar trabajo, de generar mayores ingresos y todo lo demás, para tú poder hacer frente a tus compromisos. Pero lo primordial es que tú y tu familia puedan mantenerse, alimentarse y tener las necesidades básicas cubiertas. Bueno, qué interesante, ¿eh? Informaciones directas para que usted no se esconda y vaya de la cara allí, ¿verdad? Ante los alrededores. Qué bueno, Yajaira. Interesante tema. Fíjate, hay una parte interesante también que queríamos conocer referente a la tarjeta de créditos. Tenemos mucho miedo. Yo particularmente no soy muy amante de la tarjeta de crédito y quiero preguntarte cuáles son los beneficios que podríamos tener con dicha tarjeta si la manejamos de manera correcta, por supuesto. Claro que sí, mira, lo primero es no aceptar la primera tarjeta que nos ofrecen, sino evaluar si realmente esa tarjeta de crédito se adecua a mi necesidad. Si yo, por ejemplo, soy una persona que viaja mucho, pues quizás me interesa una tarjeta de crédito donde el beneficio mayor sea donde pueda viajar gratis con esa tarjeta. Si soy una persona que tengo un negocio y yo puedo generar puntos con ese tipo de tarjeta, o sea, que sea una tarjeta exclusiva para la necesidad que tú tienes. Y a partir de ahí, entonces, tú conocer y aprovechar esos beneficios que te ofrece esa tarjeta. Hay tarjetas de marcas privadas, de supermercados. Si tú tienes una tarjeta de crédito quizás normal, donde tú no evidencies ningún tipo de beneficio para ti en ese momento, y tú entiendes que puedes ahorrarte un dinero en el supermercado, porque ahora mismo lo primordial son las compras en los supermercados, entonces evalúa un cambio de producto de esa tarjeta, que tú la puedes solicitar en cualquier banco, con tu oficial de cuentas a través de servicio al cliente, y con esa tarjeta tú puedes obtener en retorno un porcentaje de esa compra que tú hagas mensualmente.
Entonces, lo primero es saber si tu tarjeta realmente se adecua a ti. Lo segundo es conocer los beneficios y aprovechar esos beneficios. Y si esos beneficios que te ofrece el tipo de tarjeta que tú tienes no te conviene, entonces evalúa un cambio de producto de esa tarjeta a una que te ofrezca mayores beneficios. Hay una pregunta que yo te la quiero hacer doble. Te voy a hacer dos preguntas en una porque ya el tiempo se nos está avanzando. Con respecto al tema de los negocios, ¿qué recomendaciones tú darías a las personas con respecto a las finanzas de sus negocios? Y si es recomendable separar las finanzas personales con las finanzas de los negocios. Claro que sí, mira, los negocios deben conocer sus gastos fijos, al igual que una persona física. Deben listar cuáles son esos gastos fijos, conocer, evaluar a sí mismo, como te expliqué de manera personal, cómo tú puedes reducir ciertos ingresos. Entonces, así mismo se puede aplicar en las finanzas de negocios o de empresas. Tú verificar cuáles son todos tus gastos fijos mensuales e ir verificando realmente si es qué es necesario y qué no, e ir reduciendo o eliminando gastos. También evaluar si realmente tú necesitas tener un local comercial. Hoy en día se está usando muchísimo tener tiendas online y no tener necesariamente un local comercial. Entonces, evalúa si realmente es necesario en tu caso, porque sería un monto interesante que tú podrías reducir si no necesitas un establecimiento físico. En cuanto a separar las finanzas personales de la del negocio, aquí en República Dominicana existen muchas compañías que son familiares por lo general. Y entonces cuando tú utilizas las finanzas personales sin separarla de las finanzas empresariales, entonces tú haces ahí un arroz con mango, entonces tú consumes sin saber, o sea, desmedidamente. Ahí lo ideal es si tú no tienes, por ejemplo, otra fuente de ingresos, si tu fuente de ingresos es solamente tu negocio, entonces asígnate un sueldo. ¿Cómo tú te puedes asignar un sueldo? Conociendo cuáles son tus gastos fijos básicos. Tú dices, ok, yo tengo, mis gastos fijos son de 20,000 pesos. Entonces yo me voy a asignar un sueldo de 20,000 pesos y ya lo otro, yo lo voy a colocar como si fuera un gasto fijo de mi compañía. Pero no tomar, o sea, hacer consumos quizás con las tarjetas de crédito de la empresa, haciendo consumos personales, porque cuando tú ligas las dos finanzas y no llevas un control, entonces ahí por lo general se ven bastante afectadas. Bueno, realmente hay cosas que siempre preocupan a la persona y sobre todo al que es comerciante. Estamos hablando de la cuenta por cobrar. Entonces, en ese sentido, me gustaría, Yajaira, que nos hable de cuáles son los ajustes que debemos ponderar en el caso de las cuentas por cobrar. Sí, hay empresas que tienen unas políticas de cobro de 60, 90 días. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si, por ejemplo, tú tienes préstamos, tienes compromisos, que obviamente toda empresa tiene compromisos con sus proveedores, quizás tengas que pagar algún tipo de almacenamiento en el local, quizás tengas financiamiento que tengas que cubrir. Entonces, esto te afecta directamente poder cumplir con tus compromisos, porque tú debes evaluar la cantidad de clientes que tú tienes y cuál es tu cliente principal. Quizás el 80% de las ventas el 80% de tus ventas mensuales significa que viene de un cliente o de dos clientes. Entonces, cuando tú tienes esa política de cobros de 60, 90 días y eso se simplifica a dos clientes o a un cliente, esto te afecta terriblemente. Entonces, lo ideal es que evalúes de qué forma tú puedes reducir esa política de cobros o quizás también aplicar una cierta penalidad o cierto interés por ese cobro para poder amortiguar un poquito tus compromisos mensuales. A un punto también específico, como estamos hablando acá,
de lo que tiene que ver con las finanzas, los cobros. Hablamos también acá del qué es el punto de equilibrio y cómo lo podemos aplicar en nuestros negocios. Pues tiene que ver mucho para manejar lo que es el punto de venta muchas veces. Me gustaría que nos hablara a qué llamamos punto de equilibrio y cómo podemos aplicarlo a nuestro negocio de manera directa. El punto de equilibrio no es más que conocer la cantidad de ventas que debemos generar mes a mes para poder cubrir nuestros gastos fijos y poder dar continuidad al negocio. Conocer en detalle cuáles son nuestros gastos fijos mensuales y conocer la cantidad de ventas que necesitamos hacer, ya sea de productos o de servicios. Eso nos va a ayudar a tener una claridad y a plantearnos una meta estratégica de cómo vamos a lograr ese punto de equilibrio y saber que en base a eso debemos trabajar, pero conocer que debemos cubrir ese gasto fijo, pero también necesitamos ganancias para que el negocio pueda seguir produciendo y pueda seguir creciendo. Pues nosotros ya el tiempo prácticamente nos quedan 3 minutos y nosotros queremos aprovechar estos 3 minutos. Primero para agradecerte, Yajaira, agradecerte a nombre de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, nuestro director, el coronel Nelton Varal Blanco, del Ejército de República Dominicana, diplomado de Estado Mayor, también nuestra subdirectora, nuestra querida amiga, la capitán de navío Rocío Santana, de la Armada de República Dominicana, diplomado de Estado Mayor Naval, por siempre tu deferencia, que cada primer jueves de cada mes estás con nosotros para tratar temas financieros, y a la vez queremos que tú nos compartas. Yo sé que tú eres muy activa en tus proyectos personales. Yo te doy seguimiento. Estuve viendo que publicaste recientemente una guía para el crédito hipotecario y otros programas que tú realizas también de formativos que en estos últimos minutos quiero que lo compartas, y también si tienes alguna conclusión del tema que hoy hablamos, inteligencia financiera, aproveches estos 3 minutos que nos quedan. Claro que sí, Manuel, yo muy agradecida, de verdad me siento en casa y feliz de poder compartir a los oyentes de Hacia una Cultura de Defensa. Sí, mira, yo estoy feliz porque lancé esta guía hipotecaria, es una guía donde yo planteo ahí mis conocimientos en cuanto a los procesos para solicitar un préstamo hipotecario. Ahí las personas van a poder simplificar y conocer cuáles son los procesos para obtener un préstamo hipotecario sin la necesidad de perder dinero y de perder tiempo en el proceso, porque por lo general, cuando vamos a solicitar un préstamo hipotecario, esto nos lleva mucho tiempo, son muchos los papeles, mucha desinformación. Sin embargo, en esta guía van a poder saber paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Es una guía electrónica. Las personas que estén interesadas en adquirirla pueden adquirirla a través del link de mi biografía en Jaira Robles Finanzas, a través de Instagram, o se pueden comunicar conmigo al 809-708-4978. También todos los sábados yo imparto un taller virtual de inteligencia bancaria y financiera, donde hablo ahí de productos bancarios, de cómo organizar sus finanzas, cómo usar las tarjetas de crédito, cómo restaurar las deudas, entre otros temas sumamente importantes, a un precio bien módico y que pueden aprender junto con su familia de manera virtual, compartir todo este conocimiento. No sé si tengo tiempo para dar un resumen de lo hablado. Apenas un minuto, Yajaira, si tú puedes decir algo breve, brevísimo, en un minuto. Claro que sí. Invitar a las personas que no tengan miedo de conocer cuál es su realidad financiera, porque mientras más aplazan ordenar sus finanzas personales, van a perder dinero. Van a perder dinero porque cuando tú no tienes un orden, un control, tú no puedes mejorar. Entonces, lo ideal es que puedan organizar sus finanzas y que puedan aplicar todos los tips que hablamos en el programa para que puedan eficientizarla y puedan lograr tener cierta estabilidad en medio de toda esta incertidumbre que estamos viviendo. Muy perfecto, de verdad, ese comentario así directo. Gracias, Yajaira Gradas, por tu deferencia con nosotros. A ustedes escuchan también a mis compañeros, el mayor Tenido Rodríguez, del Ejército de República Dominicana, al licenciado Marcelo Rodríguez, a todos ustedes que colaboran con nosotros, también mi comandante Cuevas, que está por ahí también apoyándonos en la parte técnica. Gracias por estar ahí. Será nueva vez el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana que estaremos en una edición más de su programa Hacia una Cultura de Defensa. Quédese con